Muy buenas noches, señor. Noches es la costumbre. Muy buenas tardes, señores. Bienvenidos. Bendito Señor, te damos gracias nuevamente porque nos das la fuerza para seguir adelante, porque eres tú el Señor el que pones el querer como el hacer. Gracias, Señor, por este tiempo y bendito sea tu nombre, por siempre y para siempre. Amén. Muy buenas tardes, señores. Ahora que tenemos un poquito de tiempo, porque tenemos una semana muy apretada, gracias a Dios, vamos a valorar el esfuerzo del hermano Raimundo con la reflexión que hace ahora sí del versículo del día de hoy, que fue de la carta a los Romanos, capítulo 8 versículo 30 y que escrito está. Y sabemos que los que aman a Dios, este es el 21, perdón, no me dan mucho caso, este versículo es el 21. Y sabemos que los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien, esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. El llamado es para que todos leamos y escuchemos cómo las promesas escritas en la verdad absoluta se cumplen mediante la fe, porque una vez que confesamos que Jesús es el Hijo de Dios y nos rendimos a todas sus enseñanzas poniéndolas por obra, comenzamos el camino hacia la justificación, y entonces sabemos que nuestro amor hacia Dios es genuino, porque ahora somos siervos inútiles, pero viviendo en el Espíritu de Dios, practicando la paciencia, esperando que conforme a su misericordia se cumpla lo que escrito está. Y a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. Romanos 8:30. Así que demos voces de alabanza y adoración al Eterno en todo momento y en toda circunstancia. Aleluya. Wow, muy bonito la reflexión de nuestro hermano Raimundo, tocando a aquel que hace, ¿cómo se llama? Que les causa mucho conflicto a las personas el tema de la predestinación aquí en el capítulo 8 de Romanos. Ya llegaremos en su momento a la carta, ya no falta mucho, a tratar de explicar un poquito qué significa ese tema de la predestinación. Pero bueno, ahora sí, vámonos de inmediato a la lectura. Vamos a terminar el capítulo número 19 del Evangelio de Lucas y el Señor dice así, la entrega triunfal en Jerusalén. Dicho esto, iba adelante subiendo a Jerusalén, y aconteció que llegando cerca de Betfage y de Betania, al monte que se llama de los Olivos, envió a dos de sus discípulos, diciendo, vayan a la aldea de enfrente, y al entrar en ella hallarán un pollino atado, en el cual ningún hombre ha montado jamás, desátenlo y tráiganlo. Y si alguien les pregunta por qué lo desatan, le responderán así, porque el Señor lo necesita. Fueron los que habían sido enviados y hallaron como él les dijo. Y cuando desataban al pollino, sus dueños les dijeron, ¿por qué desatan el pollino? Ellos dijeron, porque el Señor lo necesita, y lo trajeron a Jesús, y habiendo echado sus mantos sobre el pollino, subieron a Jesús encima, y a su paso tendían sus mantos por el camino. Cuando llegaban ya cerca de la bajada del monte de los olivos, toda la multitud de los discípulos, gozándose, comenzó a alabar a Dios a grandes voces, por todas las maravillas que habían visto, diciendo, bendito el Rey que viene en el nombre del Señor, paz en el cielo y gloria en las alturas. Entonces algunos de los fariseos de entre la multitud le dijeron, Maestro, reprende a tus discípulos. Él, respondiendo, les digo que si estos callan, las piedras clamarían. Y cuando llegó cerca de la ciudad, al verla, lloró sobre ella, diciendo, oh, si también tú conocieras, a lo menos en este tu día, lo que es para tu paz, mas ahora está encubierto de tus ojos, porque vendrán días sobre ti, cuando tus enemigos te rodearán con vallado y te sitiarán, y por todas partes te estrecharán y te derribarán a tierra y a tus hijos dentro de ti. Y no dejarán en ti piedra sobre piedra por cuanto no conociste el tiempo de tu visitación. La purificación del templo, y entrando en el templo comenzó a echar fuera a todos los que vendían y compraban en él, diciéndoles, escrito está, mi casa será llamada casa de oración, mas ustedes la han hecho cueva de ladrones. Y enseñaba cada día en el templo, pero los principales sacerdotes, los escribas y los principales del pueblo procuraban matarlo, y no hallaban nada que pudieran hacerlo porque todo el pueblo estaba suspenso oyéndole. Bueno, la entrada triunfal, vamos a suponer, bueno, vamos a decir lunes, ¿no? El lunes estaba entrando nuestro Señor Jesucristo a Jerusalén, ya sabía lo que iba a recibir el Calvario que nosotros deberíamos haber sufrido. Pero bueno, el celo por tu casa me consume, ese es un salmo, ¿no? Pero el Señor Jesucristo lo aplica cuando ve que en la casa de su padre más bien parecía tianguis, ¿no? Lo que ahora conocemos como un tianguis, lleno de mercaderes, y además estos mercaderes eran bien tranzas,
porque había sacerdotes que se dedicaban a revisar si los animalitos eran aptos para el sacrificio o las ofrendas. Siempre los rechazaban y obligaban a los que iban a comprar ahí el becerrito, las tortolitas, la harina, todo lo que necesitaban para el sacrificio, pero lo daban muy caro, era un negociazo tremendo. Es como ahora vemos en algunas iglesias que les piden $100, $500 para que el Señor cumpla su milagro, como si el Señor necesitara milagros. Además, ese celo por tu casa me consume. Todos lo deberíamos de sentir, todos nosotros, cuando vemos a alguien que está hablando mal de nuestro Señor, cuando vemos a alguien que viene con sus falsas enseñanzas, cuando vemos pseudopastores, pastoras, falsos maestros, falsos profetas, que vienen a decir mentiras a la casa del Señor. Eso nos debería de causar no poca, mucha indignación, sabiendo que están engañando a la gente, sabiendo que están llevando a las personas al infierno. Claro, la gente también tiene la culpa por no leer la palabra de Dios. No lo dice, no seas mi pueblo, por la ignorancia mi pueblo pereció. Es culpa también de nosotros por creerle todo a los individuos y no, ¿cómo se llama? Y no hacerle caso a los demás. Cuando me ha tocado darle clase a pastores, créanme, no hay nada más difícil que un cristiano con ideas que se le enseñaron y nunca fue más allá a tratar de averiguar si eran bíblicas o qué decían los expertos o historiadores o eruditos bíblicos. Siempre se quedan con lo que nos enseñaron y pocos son los que se atreven a ir más allá a investigar si eso es cierto. Eso también es celo por la palabra de Dios. Nosotros cuando crecemos como cristianos en la iglesia donde asistimos, en la congregación a donde asistimos, creemos a pie juntillas lo que nos dice los que se paran en un templete o ahí arribita, pensando que ellos son los que saben. Pero cuando vamos más allá, cuando de verdad el Señor nos llama a leer su palabra, a comprender su palabra, vemos que muchas veces o están equivocados o están enseñando una falsa doctrina. Y eso no va a ser excusa para que nosotros cuando estemos frente al Señor digamos que lo hacíamos por ignorancia. Hay un dicho en derecho que dice, la ignorancia de la ley no te exime de su cumplimiento. Lo mismo para nosotros, no podemos hablar de que tenemos ignorancia acerca de lo que nos dicen esos falsos pastores, esos falsos maestros, porque tenemos la palabra de Dios a la mano, tenemos la palabra de Dios a la mano, en donde nosotros debemos de constatar todo lo que nos dicen esos tipejos que se suben a los templetes, esos tipejos que creen que nos van a engañar con su supuesta sabiduría. Solamente la palabra de Dios trae la sabiduría que necesitamos para enfrentar este mundo. Pero si nosotros no queremos leer, vamos a ser presa de sus engaños. Eso es celo por la palabra de Dios. Eso es sentir indignación cuando nos damos cuenta de las mentiras con las cuales hemos crecido. Celo por la casa de Dios es estudiar y meditar la palabra de Dios y no creerle a estos tontos que están atrás de una cámara, no creerle a las personas que están en un templete, no creerle a esos tontos también de redes sociales que sin haber leído completamente la palabra de Dios se atreven a engañar a la gente. Hace poquito peleaba con un católico acerca que dice que Dios sí permite las imágenes porque mandó a construir el templo. Yo le aposté en ese momento todo lo que tenía que me mostrara en qué versículo decía que esas imágenes y esculturas que se hicieron en el templo me mostrara un solo versículo en donde en donde nos ordenara adorarlas. Obviamente no pudo, ¿por qué? Porque es falsa enseñanza que ha recibido y jamás puede ir más allá porque confía en lo que le dice un hombre con un vestido largo sin averiguar nada. Lo único malo es que esa ignorancia va a ser cumplido lo que dice Jeremías en el capítulo 7. Maldito el hombre que confía en el hombre y bendito el hombre que confía en Dios y en su palabra. Por eso, ese celo por la casa de Dios, saber que alguien que nos está diciendo una mentira, que seamos como los de Berea, que corramos a la palabra de Dios para ver si es cierto lo que nos está diciendo. Y si no es cierto lo que nos está diciendo, tenemos que alejarnos de ahí y encontrar una iglesia donde se imparta sana doctrina, una congregación donde se imparta sana doctrina, que generalmente son congregaciones muy poquitas. Por eso la palabra dice, muchos serán llamados, pero pocos los escogidos. Vámonos a la lectura del Nuevo Testamento. Vamos a iniciar
con el capítulo número 20 del libro segundo de Crónicas, y escrito está: victoria sobre Moab y Amón. Pasadas estas cosas, aconteció que los hijos de Moab y de Amón, y con ellos otros de los amonitas, vinieron contra Isafat a la guerra, y acudieron algunos y dieron aviso a Josafat, diciendo: contra ti viene una gran multitud, perdón, es Josafat, del otro lado del mar y de Siria, y he aquí están a Sesón Tamar, que es en Gadi. Entonces él tuvo temor, y Josafat humilló su rostro para consultar al Señor, e hizo pregonar ayuno a todo Judá, y se reunieron los de Judá para pedir socorro al Señor, y también de todas las ciudades de Judá vinieron a pedir ayuda al Señor. Entonces Josafat se puso de pie en la asamblea de Judá y de Jerusalén, y en la casa del Señor delante del atrio nuevo, y dijo: Señor Dios de nuestros padres, ¿no eres tú Dios en los cielos y tienes dominio sobre todos los reinos de las naciones? ¿No está en tu mano tal fuerza y poder que no hay quien te resista? Dios nuestro, ¿no echaste tú los moradores de esta tierra delante de tu pueblo Israel, y la diste a la descendencia de Abraham, tu amigo, para siempre? Y ellos han habitado en ello y te han edificado en ella santuario tu nombre, diciendo: si mal viniera sobre nosotros, o espada de castigo, o pestilencia, o hambre, nos presentaremos delante de esta casa y delante de ti, porque tu nombre está en esta casa, y a causa de nuestras tribulaciones clamaremos a ti, y tú nos oirás y salvarás. Ahora pues, he aquí los hijos de Amón y de Moab y los de monte de Seir, a cuya tierra no quisiste que pasara Israel cuando venía de la tierra de Egipto, sino que se apartó de ellos y no la destruyó. He aquí ellos nos dan el pago viniendo a arrejarnos de la heredad que tú nos diste en posesión. Oh Dios nuestro, ¿no los juzgarás tú? Porque nosotros no hay fuerza contra tan grande multitud que viene contra nosotros. No sabemos qué hacer, y a ti volvemos nuestros ojos. Y todo Judá estaba en pie delante del Señor con sus niños y sus mujeres y sus hijos, y ahí estaba Jaasiel, hijo de Zacarías, hijo de Benaya, hijo de Jehiel, hijo de Matanías, levita de los hijos de Asaf, sobre el cual vino el Espíritu del Señor en medio de la reunión, y dijo: oigan Judá todo, y ustedes moradores de Jerusalén, y tú, rey Josafat, el Señor les dice así: no teman ni se amedrenten delante de esta multitud tan grande, porque no es suya la guerra, sino de Dios. Mañana descenderán contra ellos, y he aquí que ellos subirán por la cuesta de Cis, y los hallarás junto al arroyo antes del desierto de Jeruel. No habrá para que peleen ustedes en este caso. Párense, esténse quietos y vean la salvación del Señor con ustedes. Oh Judá y Jerusalén, no teman ni desmayen, salgan mañana contra ellos, porque el Señor estará con ustedes. Entonces Josafat se inclinó rostro a tierra, y asimismo todo Judá y los moradores de Jerusalén se postraron delante del Señor y adoraron a Dios. Y se levantaron los levitas de los hijos de Coat y de los hijos de Coré para alabar al Señor, el Dios de Israel, con fuerte y alta voz. Y cuando se levantaron por la mañana, salieron al desierto de Tecoa. Y mientras ellos salían, Josafat, estando en pie, dijo: escúcheme, Judá y moradores de Jerusalén, crean en el Señor su Dios y estarán seguros, crean a sus profetas y serán prosperados. Y ávido consejo con el pueblo, puso algunos que contaran y alabaran al Señor, vestidos de ornamentos sagrados, mientras salía la gente armada, y que dijeran: glorifiquen al Señor, porque su misericordia es para siempre. Y cuando comenzaron a entonar cantos de alabanza, el Señor puso contra los hijos de Amón, de Moab y del monte de Seir las emboscadas de ellos mismos que venían contra Judá, y se mataron los unos a los otros, porque los hijos de Amón y Moab se levantaron contra los del monte de Seir para matarlos y destruirlos, y cuando hubieron acabado con los del monte de Seir, cada cual ayudó a la destrucción de su compañero. Luego que vino Judá a la torre del desierto, miraron hacia la multitud, y he aquí yacían ellos en tierra muertos, pues ninguno había escapado. Viniendo entonces Josafat y su pueblo a despojarlos, hallaron entre los cadáveres muchas riquezas, así vestidos como alhajas preciosas que tomaron para sí, tantos que no los podían llevar. 3 días estuvieron recogiendo el botín, porque era mucho. Y al cuarto día se juntaron en el valle de Beraca, porque ahí bendijeron al Señor, y por esto llamaron el nombre de aquel paraje el valle de Beraca hasta hoy. Y todo Judá y los de Jerusalén, y Josafat a la cabeza de ellos, volvieron para regresar a Jerusalén gozosos, porque el Señor les había dado gozo librándolos de sus enemigos. Y vinieron a Jerusalén con salterios, arpas y trompetas a la casa del Señor, y el pavor de Dios cayó sobre todos los reinos de aquella tierra, cuando oyeron que el Señor había peleado contra los enemigos de Israel, y el reino de Josafat tuvo paz, porque Dios le dio paz por todas partes. Resumen del reinado de Josafat. Así reinó Josafat sobre Judá, de 35 años era cuando comenzó a reinar, y reinó 25 años en Jerusalén.
El nombre de su madre fue Azuba, hija de Sili, y anduvo en el camino de Asa su padre sin apartarse de él, haciendo lo recto ante los ojos del Señor. Con todo eso, los lugares altos no fueron quitados, pues el pueblo aún no había enderezado su corazón al Dios de sus padres. Los demás hechos de Josafat, primeros y postreros, he aquí están escritos en las palabras de Jehú, hijo de Anani, del cual se hace mención en el libro de los reyes de Israel. Pasadas estas cosas, Josafat, rey de Judá, trabó amistad con Ocosías, rey de Israel, el cual era dado a la impiedad, e hizo con él compañía para construir naves que fueran a Tarsis, y construyeron las naves en Esión-Geber. Entonces Eliezer, hijo de Dodaba de Maresa, profetizó contra Josafat, diciendo: por cuanto has hecho compañía con Ocosías, el Señor destruirá tus obras. Y las naves se rompieron y no pudieron ir a Tarsis. Capítulo 21 del segundo libro de Crónicas, escrito está: reinado de Joram de Judá. Durmió Josafat con sus padres y los sepultaron con sus padres en la ciudad de David. Y reinó en su lugar Joram su hijo, quien tuvo por hermanos hijos de Josafat a Azarías, Jehiel, Zacarías, Azarías, Micael y Cefatías. Todos estos fueron hijos de Josafat, rey de Judá, y su padre les había dado muchos regalos de oro y de plata y cosas preciosas, y ciudades fortificadas en Judá, pero había dado el reino a Joram porque él era el primogénito. Fue elevado, pues, Joram al reino de su padre, y luego que se hizo fuerte, mató a espada a todos sus hermanos, y también a algunos de los príncipes de Israel. Cuando comenzó a reinar era de 32 años, y reinó 8 años en Jerusalén. Y anduvo en el camino de los reyes de Israel, como hizo la casa de Acab, porque tenía por mujer a la hija de Acab, e hizo lo malo ante los ojos del Señor. Mas el Señor no quiso que destruir la casa de David, a causa del pacto que había hecho con David, y porque le había dicho que le daría lámpara a él y a sus hijos perpetuamente. En los días de este se rebeló Edom contra el dominio de Judá, y pusieron rey sobre sí. Entonces pasó Joram con sus príncipes y todos sus carros, y se levantó de noche y derrotó a los edomitas que le habían sitiado y a todos los comandantes de sus carros. No obstante, Edom se libertó del dominio de Judá hasta hoy. También en el mismo tiempo Libna se libertó de su dominio, por cuanto él había dejado al Señor el Dios de sus padres. Además de esto, hizo lugares altos en los montes de Judá, e hizo que los moradores de Jerusalén fornicaran tras ellos, y a ellos impelió a Judá. Y le llegó una carta del profeta Elías que decía: Señor, el Dios de David tu padre ha dicho así: por cuanto no has andado en los caminos de Josafat tu padre, ni en los caminos de Asa, rey de Judá, sino que has andado en el camino de los reyes de Israel, y has hecho que fornicara Judá y los moradores de Jerusalén, como fornicó la casa de Acab, y además has dado muerte a tus hermanos, a la familia de tu padre, los cuales eran mejores que tú. He aquí el Señor herirá a tu pueblo de una gran plaga, y a tus hijos y a tus mujeres y a todo cuanto tienes, a ti con muchas enfermedades, con enfermedad de tus intestinos, hasta que se te salgan a causa de tu persistente enfermedad. Entonces el Señor despertó contra Joram la ira de los filisteos y de los árabes que estaban junto a los etíopes, y subieron contra Judá e invadieron la tierra, y tomaron todos los bienes que hallaron en la casa del rey, y a sus hijos y a sus mujeres, y no le quedó más hijos, sino solamente Joacás, el menor de sus hijos. Después de todo esto, el Señor lo hirió con una enfermedad incurable en los intestinos, y aconteció que al pasar muchos días, al fin, al cabo de 2 años, los intestinos se le salieron por la enfermedad, muriendo así de enfermedad muy penosa. Y no encendieron fuego en su hondor como lo habían hecho con sus padres. Cuando comenzó a reinar era de 32 años, y reinó en Jerusalén 8 años, y murió sin que lo desearan más, y lo sepultaron en la ciudad de David, pero no en los sepulcros de los reyes. Reinado de Ocosías, de Judá. Los habitantes de Jerusalén hicieron rey en lugar de Joram a Ocosías, su hijo menor, porque una banda armada que había venido con los árabes al campamento había matado a todos los mayores, por lo cual reinó Ocosías, hijo de Joram, rey de Judá. Cuando Ocosías comenzó a reinar era de 42 años, y reinó 1 año en Jerusalén. El nombre de su madre fue Atalía, hija de Omri. También él anduvo en los caminos de la casa de Acab, pues su madre le aconsejaba que actuara impíamente. Hizo pues lo malo ante los ojos del Señor, como la casa de Acab, porque después de la muerte de su padre, ellos le aconsejaron para su perdición, y él anduvo en los consejos de ellos, y fue a la guerra con Joram, hijo de Acab, rey de Israel, contra Hazael, rey de Siria, a Ramot de Galad, donde los sirios hirieron a Joram, y volvió para curarse en Jezreel de las heridas que le habían hecho en Ramot, peleando contra Hazael, rey de Siria, y descendió Ocosías, hijo de Joram, rey de Judá,
para visitar a Joram, hijo de Acab en Jezreel, porque ahí estaba enfermo. Jehú mata a Ocosías, pero esto venía de Dios para que Ocosías fuera destruido viniendo a Joram, porque habiendo venido salió con Joram contra Jehú, hijo de Nimsi, el cual el Señor había ungido para que exterminara la familia de Acab. Y haciendo juicio Jehú contra la casa de Acab, halló a los príncipes de Judá y a los hijos de los hermanos de Ocosías, que servían a Ocosías, y los mató. Y buscando a Ocosías, el cual se había escondido en Samaria, lo hallaron y lo trajeron a Jehú y le mataron, y le dieron sepultura, porque dijeron, es hijo de Josafat, quien de todo corazón buscó al Señor, y la casa de Ocosías no tenía fuerzas para poder retener el reino. Atalía usurpa el trono. Entonces Atalía, madre de Ocosías, viendo que su hijo era muerto, se levantó y exterminó toda la descendencia real de la casa de Judá. Pero Josabet, hija del rey, tomó a Joás, hijo de Ocosías, y escondiéndolo de entre los demás hijos del rey, a los cuales mataban, le guardó a él y a su ama en uno de los aposentos. Así lo escondió Josabet, hija del rey Joram, mujer del sacerdote Joiada, porque ella era hermana de Ocosías, de delante de Atalía, y no lo mataron. Y estuvo con ellos escondido en la casa de Dios 6 años, entretanto Atalía reinaba en el país. Capítulo 23 del segundo libro de Crónicas. El Señor dice así: En el séptimo año, en el séptimo año se animó Joiada y tomó consigo en alianza a los jefes de centenas, Azarías, hijo de Jeroam, Ismael, hijo de Joanán, Azarías, hijo de Obed, Maasías, hijo de Adaya, y Elisafat, hijo de Sicri, los cuales recorrieron el país de Judá y reunieron a los levitas de todas las ciudades de Judá y a los principales de las familias de Israel, y a los príncipes de las familias de Israel, y vinieron a Jerusalén, y toda la multitud hizo pacto con el rey en la casa de Dios. Y Joiada les dijo: He aquí el hijo del rey, el cual reinará, como el Señor ha dicho respecto a los hijos de David. Ahora hagan esto: una tercera parte de ustedes, los que entran el día de reposo, estarán de porteros con los sacerdotes y los levitas, otra tercera parte a la casa del rey, y la otra tercera parte a la puerta del cimiento. Y todo el pueblo estará en los patios de la casa del Señor, y ninguno entre en la casa del Señor sino los sacerdotes y levitas que ministran. Estos entrarán porque están consagrados, y todo el pueblo hará guardia delante del Señor. Y los levitas rodearon al rey por todas partes, y cada uno tendrá sus armas en la mano. Cualquiera que entre en la casa que muera, y estarán con el rey cuando entre y cuando salga. Y los levitas y todo Judá lo hicieron todo como lo había mandado el sacerdote Joiada, y tomó cada jefe a los suyos, los que entraban en el día de reposo y los que salían en el día de reposo, porque el sacerdote Joiada no dio licencia a las compañías. Dio también el sacerdote Joiada a los jefes de centenas las lanzas, los paveses y los escudos que habían sido del rey David, y que estaban en la casa de Dios, y puso en orden a todo el pueblo, teniendo cada uno su espada en la mano, desde el rincón derecho del templo hasta el izquierdo, hacia el altar y la casa, alrededor del rey por todas partes. Entonces sacaron al hijo del rey y le pusieron la corona y el testimonio, y lo proclamaron rey, y Joiada y sus hijos lo ungieron, diciendo: ¡Viva el rey! Cuando Atalía oyó el estruendo de la gente que corría y de los que aclamaban al rey, vino al pueblo a la casa del Señor, y mirando vio al rey que estaba junto a su columna a la entrada, y los príncipes y los trompeteros junto al rey, y que todo el pueblo de la tierra mostraba alegría y sonaban bocinas, y los cantores con instrumentos de música dirigían la alabanza. Entonces Atalía rasgó sus vestidos y dijo: ¡Traición! ¡Traición! Pero el sacerdote Joiada mandó que salieran los jefes de centenas del ejército, y les dijo: sáquenla fuera del recinto, y al que la siguiera, mátenlo a filo de espada, porque el sacerdote había mandado que no la mataran en la casa del Señor. Ellos pues le echaron mano, y luego que ella hubo pasado la entrada de la puerta de los caballos de la casa del rey, ahí la mataron. Y Joiada hizo pacto entre sí todo el pueblo y el rey, que serían pueblo del Señor. Después de esto, entró todo el pueblo en el templo de Baal, y lo derribaron, y también sus altares, e hicieron pedazos sus imágenes, y mataron delante de los altares a Matán, sacerdote de Baal. Luego ordenó Joiada los oficios en la casa del Señor, bajo la mano de los sacerdotes y levitas, según David les había distribuido en la casa del Señor, para ofrecer al Señor los holocaustos, como está escrito en la ley de Moisés, con gozo y con cánticos, conforme a la disposición de David. Puso también porteros a las puertas de la casa del Señor, para que por ninguna vía entrara ningún inmundo. Llamó después a los jefes de centenas, y a los principales, y a los que gobernaban el pueblo, y a todo el pueblo de la tierra, para conducir al rey desde la casa del Señor.
Y cuando llegaron a la mitad de la puerta mayor de la casa del rey, sentaron al rey sobre el trono del reino, y se regocijó todo el pueblo del país, y la ciudad estuvo tranquila, después que mataron a Talía a filo de espada. Bueno, con eso terminamos la lectura de los capítulos del día de hoy de Crónicas. Y pues volvemos a ver una remembranza de Josafat, ese rey que estaba haciendo lo bueno. El único errorzote que tuvo fue que, ¿cómo se llama? Que confió más en un ejército que en Dios. Si Dios, como vimos en el video pasado, Dios había vencido a un ejército de 1 millón de gentes, y él decidió confiar en el dinero, en las riquezas, en otro rey, para poder vencer a sus enemigos. Y eso Dios dijo, pues no que confiabas en mí. Su hijo Joram, bueno, de su hijo Joram ni hablamos, porque fue más igualito de malo que Acab, no dice la palabra, que tenía por esposa a la hija de Acab, y era hija de Jezabel. Por lo tanto, imagínense todo lo que esa mujer había aprendido de sus padres. Pura maldad. Por eso, señores solteros, jóvenes solteros, si van a elegir esposa, que sea conforme al orden de Dios. No digan en su corazón, es mundana, pero la voy a convertir, porque ustedes no pueden convertir a nadie. Es el Señor quien toca el corazón. Y si lo deciden hacer así, después no se quejen de las consecuencias que vengan. Pero bueno, con eso terminamos el día de hoy. Bendito Señor y Dios Padre Todopoderoso. Gracias por tu tiempo, Señor, por la oportunidad, por el honor que nos das de leer y proclamar tu palabra. Gracias, Señor, por todos nuestros escuchas. Bendícelos, bendice esta semana que inicia con un trabajo fuerte y honorable, Señor, y que sea multiplicado el fruto del trabajo de sus manos, para que sean provistos toda esta semana y las que vienen. Que sea tu amor el que los cubra, pero sobre todo, Señor, danos a todos nosotros el valor de compartir tu evangelio, porque la mies es mucha y los obreros pocos. Y además, Señor, ya queremos que regreses. Clamamos por tu regreso, Señor. Cuando tú lo decidas, vengas, pero nosotros estaremos preparados para recibirte, Señor, porque así lo has ordenado. Bendito seas, mi Dios Padre Todopoderoso, bendito mi Señor Jesucristo Salvador, y bendito el Señor Espíritu Santo que mora en nosotros, por siempre y para siempre. Amén. La gracia y la paz de nuestro Señor Jesucristo esté en sus hogares en este día y en toda la semana, y si Dios lo permite, nos vemos el día de mañana. Cuídense mucho, hasta luego.